Lo importante al respecto de esto es que esta es una de las cosas que se aprende de manera empírica, porque, digamos, el diseño sismo resistente ya ha sido así, ¿no? Es una de esas cosas que aprendemos al ritmo que la madre naturaleza nos quiere enseñar, básicamente. Esa es la idea, que todos los datos se obtienen de manera empírica. Al final de eso se trata, porque el sismo, ¿no? Los sismos en general son eventos que no suceden, pues, demasiado a menudo, digamos, o al menos los que podamos estudiar, de los que podamos sacar muchos resultados. No sucede, o sea, sí, suceden todos los días, podríamos decir, pero movimientos lo suficientemente importantes que podamos registrar, que afecten estructuras que podamos estudiar, no suceden todos los días, no suceden a menudo, suceden muy esporádicamente. Y por desgracia suceden con coste, ¿no? Y sobre todo el coste que más duele es el coste de vida. Entonces ese es el precio, ¿no?, que pagamos por aprender ingeniería sismo resistente. Y eso es lo que quiero que tengan en mente, ¿no?, todo el tiempo, de que el coste de no hacer esto de manera correcta y lo que nos permite estudiar esto ha costado mucho, ¿no? Y en términos de vida es donde más ha costado. Y entonces hay que concientizarnos al respecto, ¿no?, de la importancia de hacer un diseño sismo resistente seguro, de entender toda la teoría detrás del diseño sismo resistente, y que realmente estamos en esta parte, ¿no? Si el sismo esperado llega o un sismo mayor al esperado llega, realmente estamos poniendo nuestro, ¿no? O digamos, estamos poniendo nuestra cara, básicamente, nos estamos poniendo nosotros, ¿no?, para proteger a la vida de esas personas. No es algo tan como, ok, sí, ya lo diseñé y ya. No, o sea, tenemos que tener una conciencia al respecto de eso. Entonces, vamos a tener algunos de los sismos de relevancia, que considero relevantes, porque todos tienen un dato muy importante que quiero recalcar, o la mayoría, ¿no? Ok, entonces voy a regresar, ¿no? En términos de importancia, ¿no? Y voy a tratar de regresar un poco lo pasado, lo más que se pueda. El primero que tengo, ¿no? Evidentemente no es el primer sismo, o el que tengamos memoria, pero sí, el primero que tengo acá listado es el sismo de el Imperial Valley en California. Sucedió en 1940, el récord se llama El Centro, lo pueden encontrar así. Y bueno, digamos, no es de realmente, digamos, tanta importancia en términos de fatalidad, que pueden ver que son 9 personas nada más. La magnitud es bastante considerable, al menos. Pero bueno, ¿qué es lo importante de este sismo en general? Lo importante de este sismo es que este es el primer acelerograma de alta calidad de un terremoto que alguna vez hemos registrado. O sea, la ingeniería sismo resistente se revolucionó a partir de este primer sismo, porque abrió, digamos, las puertas para estudios de técnicas de pasos, ¿no?, que le llaman stepping techniques, que son los análisis de tiempo-historia, que también conocemos, uno le llama time history, en alguna bibliografía en español le llama análisis cronológico. Básicamente el comportamiento de la estructura en general bajo un evento sísmico y el movimiento que se genera de lado a lado, y el comportamiento inelástico e histerético de los elementos se puede comprender a través de este tipo de análisis. Entonces, digamos, esa es la importancia de este sismo, porque es el primer registro que tenemos y aún hoy en día se utiliza mucho. Cuando empezamos a aprender dinámica de estructuras, empezamos a aprender a hacer análisis de tiempo-historia. De hecho, el primer récord que nos pasan es el centro. Básicamente es muy sencillo de conseguir, aparece en el texto de Anil Chopra, por ejemplo, entre otros, creo que Coloquio Pensin, ¿no? Ahí lo pueden encontrar. Luego tendríamos Valdivia, Chile, ¿no? Y esto es muy importante, estamos hablando de un sismo de 9.5, aquí sí que hubieron pérdida humana, evidentemente también pérdidas materiales. Es un masivo deslizamiento de fallas en el océano, ¿no?, en el mar chileno, y es el terremoto más grande y poderoso que alguna vez se ha registrado. Fue tan grande, ¿no?, que envió tsunami, olas gigantescas a través del océano Pacífico, que azotaron Japón, partes de Asia. Evidentemente azotó mucho más Chile. Fue tan fuerte, ¿no?, que causó la erupción del volcán Cordón Paullé, no sé si así como se dice, que sucedió 38 horas después del evento principal. Y aquí es un dato interesante que les quiero dejar sobre los eventos sísmicos, y es que la escala crece de manera logarítmica, de manera que, por ejemplo, un sismo de magnitud 9 sería equivalente a 99 millones de toneladas de TNT. O sea, lo que usual son 99 megatones.
que sería lo equivalente a 25.000 bombas de Hiroshima. Entonces imagínense, o sea, esa cantidad de poder tiene, o energía es lo que puede liberar un sismo de escala de 9. Aquí tenemos un sismo de escala de 9.5, o sea, estaremos hablando de más de 25.000 bombas, como la Hiroshima en Chile en ese momento. O sea, es una energía inmensa. Entonces, es como hay que tener un poco de respeto, ¿no?, por ese tipo de cosas. Bueno, este lo listé porque es un sismo que sucede en mi país, en Nicaragua, en el 72. Muchas fatalidades. Pueden ver que el sismo es mucho menor que el que sucedió en Chile, pero van a ver la historia detrás de esto. Y la historia es que, bueno, el 99% de los edificios fueron destruidos bajo este sismo. Pueden ver cómo quedó la ciudad de Managua, que es la capital, luego del sismo. O sea, quedó prácticamente deshecho. Bueno, lo que sucede es que básicamente los edificios que quedaron en pie son aquellos que fueron construidos en aquel tiempo, no en el 72, utilizando alguna normativa sismo resistente, y eran aquellos que eran financiados por entidades internacionales. Digamos, el 90% de edificaciones que fueron destruidas, están hablando básicamente casi todas las viviendas, ¿no?, en Managua, que no se construían. En ese tiempo no había una normativa sismo resistente. Entonces, lo único que se construía con normativa sismo resistente, que utilizaban básicamente codificación de Estados Unidos, eran los edificios que eran inversiones internacionales. Y ahí todo el resto de viviendas básicamente era como que ignoraban el hecho de que existía sismología o sismicidad en Nicaragua, y eso pues llevó hasta catástrofe, ¿no?, que estamos hablando, reportado de 19.320 muertos y el 90% de las estructuras completamente destruidas. Luego de eso empezó a tomarse en cuenta, ¿no?, la normativa sismo resistente, o tomar en cuenta los efectos sísmicos. Este es muy interesante, este es el de la Ciudad de México, más de 10.000 muertos, fue uno de entre 8 y 8.3, pasó en el 85, hay unos más recientes, pero este tiene su particularidad, digamos, y es que este es un evento de subducción, ¿no?, que es lo que sucede, sucede en la franja oceánica, ¿no?, de intraplaca, y era 350 kilómetros de la Ciudad de México. Pero aún así, el terremoto hizo mucho daño en la Ciudad de México. Y lo que sucede aquí es lo siguiente: aunque el terremoto haya sucedido muy lejos, la historia de la Ciudad de México no es que está sobre lo que solía ser un lago. O sea, si nosotros representamos, digamos, la Ciudad de México, entonces lo que vamos a tener es edificaciones, ¿no?, edificaciones pequeñas, un poco más grandes, edificaciones bajas, hacemos algo así, ¿no?, pequeñas casas, etc. Entonces, el sismo, ¿no?, la energía inducida por el sismo cuando venía acá ya era muy débil, porque estamos hablando de 350 kilómetros. Pero ¿qué sucede? Sucede que acá se encuentra un lecho de suelo blando, que es sobre lo que está sentada la Ciudad de México, esa zona del lago. Entonces, la frecuencia de ese suelo y la frecuencia de la onda sísmica entran en resonancia. Como entran en resonancia, estas amplifican mucho. Se ganan un efecto de amplificación, que ahora se estudia como respuesta de sitio, que es la interacción que existe entre la respuesta o el sismo, ¿no?, y la respuesta del suelo, y también la interacción que existe entre las estructuras. Ok, entonces los edificios que son dañados básicamente son los que se encuentran entre 6 y 15 niveles. Porque bueno, esos son los que tienen la frecuencia, como estas ondas se amplifican, son los que tienen la frecuencia que más o menos coincide con la frecuencia amplificada de la onda, por lo cual esos edificios sufren muchísimo. Sufren enormes desplazamientos y finalmente un colapso de muchísimas estructuras. Y como se pueden imaginar, la mayoría de edificios de 6 a 15 niveles, o sea, de 15 pisos, eran edificios de apartamentos. Por eso aquí tenemos mucha fatalidad bajo este sismo. Como les digo, este terremoto remarcó el efecto de la respuesta de sitios. Una gran cantidad de estudios sobre las propiedades dinámicas del suelo de grano fino se llevaron a cabo luego de este evento. Y ahí es donde se descubre, ¿no?, la tipología de suelo que tenía México, la Ciudad de México, que estaba asentado sobre una zona del lago, y toda esa historia, ¿no?, que me imagino que algunos de ustedes la conocen. No vamos a entrar demasiado detalle acá.
Este es muy importante porque el diseño de las conexiones de acero, básicamente el diseño actual de las conexiones de acero, se debe a este sismo, al de Norwich, que sucedió en 1994 en el estado de California. Muy pocas fatalidades, el evento más o menos, digamos, de más o menos magnitud, mucho costo, como pueden ver. Y es que, bueno, llegó a causar aceleraciones que estaban en el orden de una vez la gravedad. La aceleración la medimos como una fracción de la gravedad, y un G básicamente significa que el edificio empujado lateralmente con una fuerza equivalente al peso de la misma estructura. Entonces, con ese mismo peso de la estructura son empujados lateralmente. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, sucede que había mucha tendencia en ese momento de diseñar con piso blando, que básicamente pueden ver, el primer nivel es muy alto, ¿no? Y comparado con otros niveles, tiene una rigidez baja en el primer nivel y tiene rigidez alta en los siguientes niveles. Eso se le conoce efecto de piso, se le conoce como efecto de piso blando. Y eso impactó mucho en este sismo, ¿no? Además de problemas con las conexiones que vamos a ver más adelante. Pero bajo este sismo no se creó una actualización masiva de la codificación en muchos aspectos, porque puso en evidencia muchas fallas en el código, tanto en madera como acero, concreto. O sea, hubo un cambio radical luego del sismo de Norwich, y lo vamos a estar, como le digo, estudiando un poco, regresando a él cuando estemos viendo la parte de conexiones, porque básicamente, como les digo, o sea, el tipo de conexiones, cómo conectamos los marcos a momentos, todo se debe bajo, se da luego de este evento sísmico, se crea un comité y se hace mucho estudio al respecto. Bueno, este lo listé por acá porque es uno que recuerdo en 2004 realmente, y la única razón por la que la listé es por, bueno, la cantidad de mortalidad, causa fatalidad fue enorme, ¿no? Más de 230.000, una magnitud de 9.1, 9.3, fue un sismo muy grande. Pero lo que más remarca de este sismo son las fatalidades. Las fatalidades, ¿no? Estamos hablando de más de 230.000, y recuerden que hubo un tsunami, y es el tsunami más catastrófico que se recuerda en la historia, ¿no? El tsunami más mortal conocido por el hombre. La mayoría lo recordarán, ¿no? Fue una catástrofe, ¿no? Y la mayoría de la gente conoce la palabra tsunami por este sismo de Sumatra. Ok, dice que sucedió por una falla de empuje, y hablando de fallas, pues básicamente una falla de empuje se refieren, por ejemplo, si ustedes tienen un terreno acá, ¿no? O suelo, una falla, piénsenlo. Básicamente lo que sucede es que aquí pueden ver la falla, y lo que van a tener es una porción empujando contra la otra. Esto se pone en un régimen de compresión, y esto es lo que se conoce como una falla de empuje. En el caso del sismo de Norwich, lo causó una falla ciega. Básicamente la falla ciega, lo que pasa es que es prácticamente parecido. La diferencia es que, digamos, tener mi falla de empuje, ¿no? Sí. Pero, bueno, el ángulo puede que termine siendo mayor en este tipo de casos, para que sea una falla ciega, como este es mi ángulo de falla, y acá tengo la otra porción. Pero sucede que esto está enterrado. Entonces, al estar enterrado, es imposible de ver, no sabemos que hay una falla ahí, entonces eso es lo que se conoce como una falla ciega. También una falla de empuje, ¿no? Porque tiene un régimen de compresión. Lo que hace es que hay un deslizamiento por compresión de los dos extremos de la placa. Vamos a ver otro, ¿no? El de Haití, Puerto Príncipe, muchos lo recordarán, 2010, más de 50.000 fatalidades, aunque el gobierno de Haití reportó 316.000. La magnitud fue de 7. Interesante que sucedió en una zona donde no se espera realmente sismicidad, que es básicamente en el Caribe. Fue una enorme falla de empuje ciega también, no sabía que ocurría la falla, que existía la falla, de aproximadamente 25 kilómetros de Puerto Príncipe, aproximadamente 25 kilómetros de Puerto Príncipe. Bueno, entonces luego, esto fue una catástrofe, ¿no? O sea, la forma en la que se manejó, no había evidentemente una cultura de diseño sismo resistente en Haití, no se supo manejar, ¿no? Y luego hubo epidemias de cólera, etcétera. O sea, fue completamente una catástrofe. Y esa es la importancia, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta. Solo estaba listando algunos de los sismos, digamos, algunos de los recientes y algunos de los más importantes, solo para tener un poco
de conocimiento al respecto, ¿no? De respeto, digamos, de ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que hemos podido aprender de ellos. Y vamos a ver, por ejemplo, de Norwich, que se aprendió muchísimo, eso lo vamos a estar abordando cuando estemos viendo, como les digo, la parte de conexiones sísmicas.